Vamos a seguir con este tema del INJUPEN, del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. Saludo a mis invitados, la licenciada Castellanos, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenida. Muy buenos días. El abogado Dagoberto Aspra, bienvenido, buenos días. Antes, ellos me han solicitado un espacio breve para aclarar los conceptos que sobre estos dos personeros del Consejo Nacional Anticorrupción en un programa frente a frente divulgara el exdirector del INJUPEN, don Andrés Torres, hijo. Así que inicio primero con la abogada Gabriela Castellanos. Decía don Andrés Torres que esto es una persecución y que piensa producto de un conflicto familiar. ¿Qué tiene que decirnos la abogada Gabriela Castellanos? Muy buenos días, gracias Renato, muy buenos días a todos. Con referencia a este tema, lo único que puedo señalar es que es vergonzoso, lamentable, señor Andrés Torres Rodríguez, el que usted quiera escudarse bajo situaciones de familia que sucedieron hace 16 o 17 años atrás. Christopher Castellanos, mi hermano, así como su nieta Rosibel León Torres, tuvieron una relación de adolescentes. Repito, esto sucedió hace 16 años atrás, cuando ellos eran menores de edad. Debo de decir que Gabriela Castellanos no tiene absolutamente nada en contra suya a título personal. Pero Gabriela Castellanos, como directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, estoy en la responsabilidad y en el compromiso, básicamente de señalar y de denunciar los actos de corrupción y, por supuesto, situaciones irregulares que se dieron bajo su administración. Gracias, abogada Gabriela Castellanos. También don Andrés se refirió al abogado Dagoberto Aspra cuando éste fungió como juez de los tribunales de justicia. Abogado. Sí. Bueno, Renato, le doy gracias a Dios de tener la oportunidad de expresarme y de poder hablar de los hechos que motivaron mi salida de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán en el año 2002. El señor Andrés Torres pues se refirió a mi persona que me investigaran bajo qué términos había sido cancelado de mi puesto como magistrado. Yo quiero exponerlos aquí, los hechos y los documentos los voy a dejar aquí a mi amigo Renato para que cualquier persona que los quiera ver lo pueda hacer. En el año 2002, el 18 de octubre, yo era magistrado de la Corte de Apelaciones. Y yo presenté una denuncia en contra del también magistrado Mario Alberto Guzmán Zúñiga, porque a esta persona le habían pagado la cantidad de 90.000 empiras, personas interesadas en un juicio, y yo presenté la documentación de soporte. Aquí tengo la denuncia que presenté en inspectoría el 18 de octubre, yo la voy a dejar aquí con Renato. Posteriormente la Corte, 10 días después, lo que hace es llamarme a audiencia de descargos, y la audiencia de descargos también voy a dejar la copia aquí para que ustedes vean los cargos que la Corte me imputó y los descargos que yo presenté. Todos los cargos que me imputa la Corte, ninguno es relacionado con actos de corrupción. La Corte lo que quiere saber es quién me dio la documentación, a dónde me la dieron, por qué presenté la denuncia contra este señor Mario Guzmán, por qué desintegré la Corte, por qué integré un magistrado suplente, si yo tengo algún soporte para poder acreditar las convocatorias que hice a los magistrados que integraban la Corte en su momento. También ellos me imputan decir de que por qué yo dije en mi denuncia que la Corte Suprema no había hecho nada, después de la denuncia que presenté directamente a las autoridades de la Corte, y que si fui yo la persona que brindó información a los medios de comunicación para que este caso saliera a la luz pública. El 31 de octubre nos despiden a los 3 magistrados y la Corte lo que hace es remitir nuestros expedientes al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas. Gracias a Dios, 2 años después, en el año 2004, el Tribunal Superior de Cuentas, y aquí tengo mi finiquito, me declara exento de responsabilidad por no haber incurrido en ningún delito de enriquecimiento ilícito. Y 4 años después, la Fiscalía contra la Corrupción, que aquí tengo también mi certificación, declara que no existe ningún elemento probatorio que pueda demostrar la comisión del delito, por lo cual ambas instituciones me absuelven, me dan mis respectivos finiquitos, y esta documentación quiero decirles que yo la presenté ante la asamblea del CNA, que la componen 11 organizaciones, y ellos valoraron toda esta documentación y vieron que era una persona pues que tenía la altura moral y la honradez suficiente para estar al frente de esta unidad. Por lo cual las personas que tengan alguna duda o quisieran saber algo de mi caso, yo voy a dejar esta documentación aquí con mi amigo Renato para que la puedan conocer.
Muy bien, gracias, abogado Dagoberto Aspra. Sí. Vamos con la situación del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. Ayer vino la rectora de la Universidad Autónoma, ya les decía, con 2 funcionarios de la institución, para desmarcarse de la denuncia que hay sobre la administración anterior del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. Primero, nos manifestaron aquí que ellos querían negociar directamente con el INJUPEN la venta de los bonos, con que el Estado le paga parte de su compromiso presupuestario a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero que el director del INJUPEN les dijo: esperen un momento, hablen con el señor Carlos Zúñiga. El señor Carlos Zúñiga es el que me ha pedido su derecho a réplica en Frente a Frente esta mañana. Está esperando en uno de los salones del Centro de Noticias Televicentro. Y de ahí vino la rectora y sus acompañantes detallando que el señor Zúñiga les dijo: bueno, les sale mejor a ustedes negociar con un broker, con un intermediario, que directamente con el INJUPEN. Posteriormente se llegó a un acuerdo. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras vendió los bonos al INJUPEN. Apareció ahí también una empresa fantasma negociando ese asunto. Se le dio la comisión a la empresa fantasma, digo fantasma porque según la denuncia no está registrada, y esa comisión pasó a una cuenta personal de un yerno de don Andrés Torres. Se hicieron 2 operaciones de este tipo. Esa fue la denuncia, así en términos concretos, que interpuso ante el Tribunal Superior de Cuentas la Comisión de Banca y Seguros, y que esta institución remitió al Ministerio Público. ¿Qué nuevos elementos hay sobre estos bonos del INJUPEN, abogado Aspra? Bueno, queremos referirnos en los términos de análisis que se ha hecho dentro de la unidad de investigación del CNA, y este análisis lo hemos expuesto a fiscales del Ministerio Público, han estado de acuerdo con nosotros, y me gustaría que la gente valorara estos indicios, esta prueba indiciaria o circunstancial que nosotros hemos encontrado y que vinculan directamente al señor Andrés Torres en esta operación. Nosotros encontramos actos preparatorios, como ser que la persona, tanto el señor Carlos Zúñiga, que muy pronto va a participar, y el señor Mario Córdoba, son personas que llegaron al INJUPEN por intervención del señor Andrés Torres. El señor Andrés Torres los lleva a ellos, lo que podemos deducir que son personas de entera confianza del señor Andrés Torres. En segundo lugar, vemos un acto preparatorio, es la categorización de firmas. En el INJUPEN hay categoría A y categoría B de firmas. Originalmente en el año 2010 la categoría A de firmas la tenía Andrés Torres, Marta Doblado y el señor Aníbal Bendezú. En el año 2011 el señor Andrés Torres le quita la categoría de firma A al señor Aníbal Bendezú y se la da al señor Carlos Zúñiga, lo que hace que la operación se pueda realizar debido a que el señor Carlos Zúñiga con el señor Mario Córdoba hacían una firma A y una firma B. Ellos afectan todas las cuentas del INJUPEN y logran pues conseguir los 152 millones para hacer la primera compra de bonos. Ahora vamos a entrar a lo que es la prueba indiciaria o prueba circunstancial que nosotros hemos encontrado en este caso, y las personas que nos ven, quiero explicarles que esta prueba, sin la prueba circunstancial, en muchos casos quedarían en impunidad, porque en muchos casos no se cuenta con prueba directa. Y eso hablábamos ayer con los fiscales del Ministerio Público, que muchos jueces de letras tienen que manejar este tipo de pruebas, porque requiere un desarrollo intelectual, poder relacionar estas pruebas en un desarrollo vinculante unos con otros y también formar un nexo con el hecho que estamos investigando. La primera prueba circunstancial que nosotros encontramos de la participación de Andrés Torres es de que a él se le comunica directamente la intención de la universidad de vender esos bonos. Las autoridades de la universidad se comunican directamente con Andrés Torres, o sea, el conocimiento del INJUPEN lo tienen a través del señor Andrés Torres. El señor Andrés Torres conoce el procedimiento y lejos de comunicar al comité de inversiones de esta propuesta que tiene la universidad de venta de bonos, lo que hace es decirle, bueno, muy pronto una persona se comunicará con ustedes para que concretemos la operación.
Aparece en escena aquí el señor Carlos Zúñiga. Él no aparece solo, él no aparece porque él vio la oportunidad y aparece diciendo yo voy a hacer esta compra de bonos a espaldas de las autoridades del INJUPEN y me voy a arrogar un beneficio para mí. Lo hace bajo instrucciones del señor Andrés Torres. Él afronta la operación, se pone en contacto con las autoridades de la universidad y les dice, bueno, lo vamos a hacer por medio de un broker o de un intermediario. Realmente estas operaciones se hicieron por medio de doble intermediario. El broker legalmente constituido, que son brokers ya autorizados por la Comisión de Banca y Seguros, y el intermediario, que es la empresa Díaz Gar, que la adjuntan ahí a la operación, por parte de la propuesta que hace el señor Carlos Zúñiga. Él, de una manera pues inteligente, expone los dos escenarios y para la universidad le salía más favorable hacerlo por medio del broker. O sea, se le descontaba y se le castigaba menos el valor de sus bonos. Posteriormente se hace la operación y el señor Carlos Zúñiga en la sesión, y eso está grabado, hay unas grabaciones ya que no están en nuestro poder también, en la sesión del Comité de Inversiones del 30 de diciembre, él ya solo informa que el 23 de diciembre se realizó una operación de compra de bonos por el valor de 152 millones de lempiras. Las personas que conforman este comité lo increpan al señor, le dice, Carlitos, ¿cómo es posible que usted haya hecho esta inversión sin la aprobación del comité? Y él lo responde claramente, en la grabación está, donde él dice que recibió instrucciones del señor Andrés Torres y que él lo dice claramente, dice, yo no vengo a discutir, él lo dice así, nosotros lo hemos plasmado, dice, no vengo a discutir nada, simple y sencillamente ustedes tienen que valorar la operación porque la operación ya se hizo, ¿verdad? Y lo hice siguiendo instrucciones del señor Andrés Torres y quiero que le pregunten a él. Posteriormente, y quiero ver el vínculo donde aparece aquí el yerno de don Andrés, para que ustedes lo puedan valorar. El yerno de don Andrés Torres, el señor Carlos Zúñiga, ¿para qué necesita el yerno de don Andrés Torres en esta operación? Si el yerno de don Andrés Torres no es empleado del INJUPEN, no es funcionario del INJUPEN, no tiene ningún cargo ni ninguna decisión de firmas ni de aprobación de inversiones para que él participe. El señor aparece en la comisión de 1.8 millones que da la universidad por el corretaje que interviene esa firma Díaz Gar. Ese cheque, y nosotros tenemos aquí el informe de la Comisión de Banco y Seguro, fue endosado por el gerente general de la empresa Díaz Gar y depositado en la cuenta del yerno del señor Andrés Torres, que se llama Manuel de Jesús Barahona Ávila. Ahí nosotros vinculamos ese señor que es el yerno de don Andrés Torres. Su participación dentro de esta operación solo pudo haber sido autorizada por el señor Andrés Torres, porque su participación no tiene ninguna relevancia en la operación, porque el señor Carlos Zúñiga, si él hubiera actuado de manera unilateral y con una decisión propia, sin instrucciones del señor don Andrés Torres, ese dinero hubiera caído dentro de su cuenta o dentro de su beneficio, y cae dentro de la cuenta del señor yerno de don Andrés Torres. Y vemos contrastado con la segunda compra de bonos. El señor también Andrés Torres dijo de que él por esta actuación se había enfrentado con él en la siguiente audiencia, en la siguiente sesión de la Comisión de Inversiones, y lo había increpado y le había dicho que sí es cierto, que le había dado instrucciones y le había dicho que no, y que lo había despedido, lo cual no es cierto. Si él hubiese despedido al señor Carlos Zúñiga, el señor Carlos Zúñiga no hubiera hecho la segunda operación de compra de bonos, que la hace en agosto del 2012, lo hace 8 meses después más o menos. Entonces, en la segunda operación ya el señor Carlos Zúñiga ya quiere enmendar la situación y lo que hace es exponer al comité de inversiones la posibilidad de la oferta de bonos que estaba haciendo la universidad, que ya era por el orden de 100 millones. El mismo comité no está de acuerdo, dice que las condiciones no son favorables para el INJUPEN, pero él, aún así, desconociendo la autoridad del comité, hace la segunda compra de bonos. En la segunda compra de bonos, la comisión que recibe la empresa Díaz Gar es de 3.5 millones de lempiras. Estos 3.5 millones de lempiras fueron depositados en la cuenta de Díaz Gar y retirados inmediatamente en efectivo por el representante legal. Y un hecho relevante que nadie ha dicho aquí, que nosotros hemos tenido acceso a esta información, el señor Andrés Torres, 40 días después de haberse hecho la operación, o sea, el 2 de octubre del año 2012, él abre un certificado de depósito por el orden de 3 millones de lempiras en una compañía financiera. Esa es la relación de hechos y de prueba indiciaria que nosotros hemos encontrado y que vamos a seguirla construyendo con el Ministerio Público para fortalecer un caso en contra de este señor.